Hola a todos, hola a todos, con ustedes el instructor FIDE Gerardo Hernández en clase de ajedrez. Estamos viendo el interesante torneo de la candidatura jugado en Zurich el año 1953, donde se enfrentaron 15 grandes maestros para ver quién salía campeón en ese evento y se enfrentaban un match a 24 partidas con el entonces campeón del mundo, el ruso Miguel Bobbini. Veremos a continuación otra interesante partida de la ronda 22, donde el gran maestro de la UR, gran maestro nacido en Estonia, Paul Keres, con piezas blancas, enfrentaba al gran maestro ruso Alexander Kotov con piezas negras. Corresponde una apertura cerrada, apertura catalana. Keres inicia el juego con la jugada clásica D4, caballo F6, contesta a Kotov, C4, E6, G3, dando inicio a la apertura catalana, D5, alfil G2, alfil E7, caballo F3, enroque corto, C6. Después de este comienzo, comentaba Bronte, Keres transpone al clásico esquema de Larrete, en el que la jugada C6 no es particularmente útil a las negras. Kotov quizás hubiera debido elegir un orden más cuidadoso de movimiento. Por ejemplo, caballo BD7 y a B3 haber iniciado inmediatamente el ataque en el centro con C5. Bien, después de C6, Keres contestó con B3. El gran maestro Miguel Naidoo comentaba que él en una partida del año 54 jugó dama C2 contra el gran maestro argentino Carlos Guimard. B3. La otra posibilidad, decía Naidoo, era si el blanco juega caballo C3, entonces el negro puede entrar rápidamente en la defensa holandesa por posición de jugada. Dama C2, F5. Y ahí tiene el famoso muro de Stonewall. Entonces volvemos después de C5, C6 mejor dicho, las blancas jugaron B3, caballo B a D7. Ahora Naidoo comentaba que caballo E4 no es suficiente debido a caballo E1 haciendo perder tiempo a las piezas negras, ya que el blanco va a iniciar el despeje de la casilla D4 con F3, seguido posteriormente en algún momento de D4. Entonces caballo B D7, alfil B2, B6, caballo B D2, alfil B7, torre C1, torre C8, E3, buena jugada, dice el gran maestro argentino Miguel Naidoo, porque despeja la casilla E2 para la dama blanca. C5. Acá el gran maestro David Bronte comentaba que difícilmente podría localizarse alguna diferencia entre la posición blanca y la negra. Pero, ¿qué quiere decir difícilmente? El alfil blanco se halla en G2, el de casillas negras se halla E7, el alfil negro. ¿Qué efecto blanco podría tener esto sobre el futuro? Se pregunta Keres. He aquí la respuesta. La dama blanca dispone de la casilla E2 mientras que su simétrica negra está ocupada por un alfil. La consecuencia es que la dama negra no estará bien situada en una columna abierta, de modo que el plan blanco, que se inicia con E3 seguido de dama E2 y torre F D1, pero esto es solo el principio, comentaba David Bronte. Dama E2, C por D4. Esta es una seria equivocación, comentó el gran maestro argentino Miguel Naidoo. Acá la jugada precisa era torre C7 para continuar con dama A1 y torre F a C8. Y recién abrir el juego cuando haya terminado el desarrollo, pero acá las negras abren el centro, abren el juego sin haber terminado su desarrollo. C por D4, caballo por D4,
buena jugada. Caballo C5, torre FD1, continuando con su plan, ¿quieres? Dama D7. Las negras deben dejar espacio para una torre en D8, comenta Bronte, al tiempo que deben alejar su dama de la columna D. Invierten 2 tiempos en esta maniobra, pero aún en E8 su dama seguirá siendo inferior a la blanca. Caballo 2, F3, torre F, D8, caballo E5, dama E8, C por D5. Quieres inicia una infrecuente y complicada combinación que comprende diversas variantes, basada en posibles clavadas a lo largo de la columna C, en la actividad del alfil G2 y en alguna línea incluso la amenaza de mate en G7. Alfil por D5, caballo D a C6. Una brillante y sorprendente jugada. El caballo está atacado 3 veces y defendido solo una por su semejante en E5. Pero solo se revela que C6 está controlado también por el alfil blanco de G2, aún a través del alfil enemigo que está en D5, y por la torre de C1, a pesar del caballo que está, torre blanca en C1, el caballo negro que está en C5. Y si alfil por C6 vendría torre por D8, alfil por D8, caballo por C6, torre por C6, alfil por C6, dama por C6, B4 y se aprovecha la clavada del peón, ¿no es cierto? Aprovechando el caballo que no se puede mover porque está la dama negra ahí en C6. Ahí viene la virtud de la torre blanca en C1. Y si ante alfil por C6 el negro respondiese con, ante caballo de C6 el negro respondiese con alfil por G2, vendría caballo por D8, alfil A8 y caballo D por F7, con buena posición de las blancas. Entonces tenemos a caballo D C6, J2 sacrifica la calidad inmediatamente, torre por C6, caballo por C6, dama por C6, si alfil por C6 viene torre por D8, alfil por D8, alfil por C6, dama por C6 y nuevamente la clavada en la columna C con B4. Entonces, dama por C6, alfil por D5. De modo que las blancas ganan la calidad por un peón, un cambio quizás desproporcionado para tan grande combinación. Bronte, al igual que el gran maestro Miguel Naidor, argentino, comentaron que esta jugada es un error, era mucho más preciso alfil por F6. Y veamos algunas líneas. Alfil por F6, E4, alfil por E4, torre por D8 jaque, alfil por D8, alfil por E4, dama por E4, dama por E4, caballo por E4, torre C8, ganando las blancas. Y después de alfil por F6, si viene alfil por G2, vendría alfil por E7, torre E8, alfil por C5, alfil F3, dama B2, buena jugada, y acá el negro estaría obligado a hacer B por C5, ya que si jugase alfil por D1, la sorprendente jugada alfil F8 termina ganando la partida por la amenaza de mate en G7 y la captura de la dama negra en C6. Entonces tenemos B por C5, torre D3, E5, si alfil H1, simplemente F4 teniendo defensa de toda la diagonal. Entonces, E5, E4, alfil por E4, torre E3, F6, dama C3,
con ventaja decisiva de las blancas, comentaba Naidor con bronce. Bien, volvemos a la posición. Alfil por D5 fue la última jugada de las blancas. E por D5, B4. Bueno, y acá tenemos, ¿no es cierto?, la recuperación de la pieza. Caballo F, E4, B por C5, B por C5. Tiene dos peones colgantes las negras con la posibilidad de avanzarlo, en compensación de la calidad entregada y ganancia de un peón, ya que el blanco tiene 5 peones y el negro tiene 6 peones. Dama G4, G6, H4, dama E6, dama por E6, perdón, G6 ahí, H4, dama E6, esta es la jugada correcta, dama por E6, F por E6. La posición blanca, comentaba Bronte, es mejor, pero las negras disponen de contrachance. A fin de ganar la partida será necesario afrontar de nuevo con el mismo ánimo fresco y decidido a barrer la inagotable capacidad de recursos defensivos de Alexander Kotov. Después del trabajo y la imaginación invertida por Keres en la fase precedente, esto no será fácil, obvio, por el agotamiento combinatorio. Alfil E5, C4, torre C2. Acá este es un error y Bronte comentó que alfil D4 era la jugada correcta para no permitir al caballo ocupar la casilla C5 seguido de caballo D3. Torre C2, caballo C5, torre B1, rey F7, alfil D4, torre D7, torre C, B2, era preciso impedir la jugada E5 y rey F1 era y F4 era la jugada adecuada. Torre C, B2 y ahora E5, que es una buena jugada, la táctica al servicio de la estrategia, ya que si alfil por E5 la jugada caballo D3 gana de inmediato. Tendría recuperación de la calidad el negro con mejor posición. Entonces, a E5 las blancas responden con alfil por C5, alfil por C5, torre C2, torre C7, E4. Bien, Keres intenta imponerse contra viento y marea, pero quizás ya es demasiado tarde. Ahora impide la jugada de E4 y trata de situar una torre en C1 y capturar el peón de C4. Bien. Rey E6, la mejor jugada por parte de las blancas, negras. Porque si hubiese jugado D por E4, torre B a C1, no inmediatamente torre por C4 debido al alfil por F7 jaque y se cae la torre blanca en C4. E3, rey F1 salvando las contingencias. Entonces, rey E6, rey F1, alfil D4, F3, C3, se avanza lo más posible el peón para ocasionar el mayor daño posible. Rey E2, torre F7, recordando al enemigo que también se dispone de una torre, comentaba Bronte. Torre F1, rey D6, rey D3, rey C5, torre E2, torre B7, F4, tratando de activarse al máximo Keres y tratando de crear complicaciones para ganar este final. Pero el negro está muy bien ubicado.
D por E4, jaque, torre por E4, si rey por E4 venía simplemente rey C4, F por E5, alfil por E5 y no se puede capturar esto por torre E7 recuperando la pieza con ventaja. Entonces tenemos torre por E4, torre D7, rey C2, rey D5, torre F, E1, torre B7, rey C1. Si F por E5 venía simplemente torre B2 jaque, rey C1, torre por A2. La otra posibilidad muy interesante era alfil por F2, torre 1, E2 y alfil C5, manteniendo chances interesantes. Usted verá que no se puede capturar la torre acá en B2 debido a que se cae la torre posteriormente, la que está en E4. Y la otra línea era que el blanco hubiese jugado torre 1 a E2 y ante la jugada torre B2, rey A1, rey B3, composición interesantísima. Muy activo por parte de las negras, un final complicadísimo. Entonces tenemos rey C1, torre B2, torre 4 E2, E4, torre por E4, si torre por B2, C por B2 jaque, rey C2, alfil F2, con juego realmente extraordinario para las negras. Entonces, la otra línea sería H5, A4, A5, torre F1, rey C4, torre D1, E3 con ventaja decisiva. Y ante esta jugada, el blanco podría contestar con torre D1 jaque. Si torre E2, viene E3, rey por B2, rey E4 con ventaja decisiva. Entonces, torre D1 jaque, torre B1 con igualdad. Por último tenemos esta, rey C4, torre D7, E3, torre E7, B1 igual dama, jaque, rey por B1, rey D3 y también el juego es muy complicado para el blanco, con un final casi decisivo de las negras. Entonces tenemos después de E4, torre por E4, torre por A2, G4, torre G2, F5, G por F5, G por F5, torre F2, torre E7, rey C4, torre 1 a E4, rey D3, torre por D3, D4 jaque, rey por D4, torre por H7, A5, torre D7 jaque, rey E4, H5, torre por F5, H6, torre H5 y con las mismas amenazas, después de lo cual la batalla no puede sino finalizar en un armisticio. Tras un intento imposible, se llegó al acuerdo de tablas definitivas. Una partida realmente compleja, interesante. Ustedes pues, se pueden dar cuenta de la importancia que es estudiar finales. Sobre todo los finales de torre, son muy complicados.
Por eso requiere estudio. Para los estudiosos, estas partidas son clásicas del ajedrez mundial que uno debe y tiene la obligación de estudiar y analizar. Sobre todo para el que le gusta el ajedrez y es amante del juego ciencia, no solamente porque a mucha gente los finales les parece tedioso, pero cuando uno tiene gusto en lo que hace y disfruta, el estudio es un placer, realmente, porque usted aprovecha de ver partidas emblemáticas, conducidas, pero de la mejor forma. Y si quiere ver partidas extraordinarias, vaya a las partidas de Manuel Lasker, Slater, Rubinstein, a principios del siglo XX, y son extraordinarias clases de finales de partida. Muchas gracias y nos estaremos viendo pronto con, me parece, un par de partidas más de la última, de la ronda, digamos, 22. Hasta pronto.